Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Consensuando. Inmenso placer poder saludar a los amigos televidentes que están a esta hora de la noche en sintonía con nosotros. Como siempre, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión estaremos durante esta hora completa con el análisis, el comentario y las entrevistas de los acontecimientos noticiosos e informativos más importantes del país y a nivel mundial. Tabaré, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos cordiales, Medrano, saludos a los estimados amigos que dan seguimiento a su programa Consensuando. Como siempre, un privilegio y un honor tener esta oportunidad de ser un puente entre la información y los análisis y este público cautivo que se mantiene Consensuando. Y queremos prácticamente inaugurar el programa con un comentario de preocupación, comentario que nos provoca realmente un sobrecogimiento lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Estábamos muy mal con la represalia que estaba ejecutando Israel sobre el territorio de la Franja de Gaza, que se ha convertido en una situación que causa la repulsa internacional al extremo tal de que hasta el propio Estados Unidos, que es el aliado incondicional de Israel, pues en una última resolución de la ONU se abstuvo para permitir que esa resolución que se había propuesto cerca de 5 o 6 veces y había sido siempre vetada por los Estados Unidos, que tiene un poder de veto igual que Rusia y 4 países más, pues la posición radical del Netanyahu y los halcones de Israel de continuar con esta guerra ya en un enclave en Rafah, donde prácticamente las personas se encuentran en situación infrahumana, y ya se dice, según las cifras que no sabemos si son tan confiables, van cerca de 35,000 muertos en esta ofensiva israelí, donde el 70% son mujeres y niños. Obviamente que al mismo tiempo que uno es crítico con esa situación, pues también tiene que ser crítico, por supuesto, con ese acto de terrorismo que cometió Hamás al penetrar el territorio israelí y cometer todo tipo de tropelías inenarrables, violaciones, decapitaciones, y al final también llevándose una cantidad aproximada de 250 rehenes, de los cuales se piensa que todavía hay cerca de 100 que pudieran estar vivos, cosa que uno tiene que ponerlo en duda, porque con esa ofensiva que ha hecho Israel ha destruido casi en su totalidad la Franja de Gaza y todos esos terrenos. Entonces, esa resolución de la ONU que condenaba esa ofensiva de Israel y ordenaba la detención, eso es del Consejo de Seguridad de la ONU, ordenaba la detención de esa ofensiva, ya hasta Estados Unidos, Biden, el presidente Biden, hasta el hartazgo con Netanyahu, pues se abstuvo y salió esa resolución ordenando el cese de la ofensiva en territorio palestino. Decía Guterres, el secretario general de la ONU, que sería una vergüenza no hacer cumplir esta resolución. Pero Israel, que está compuesto, hay que reconocerlo, por parte de los cerebros más privilegiados del mundo, entendiendo que se estaba colocando, porque ellos iban a seguir, no obstante la resolución de la ONU, con su ofensiva, y van a seguir. Ellos querían salirse de ese foco escrutador de la comunidad internacional, y entonces por eso hacen un ataque en supuestamente el consulado o la embajada de Irán en Siria, matando a varios generales que supuestamente forman parte de los cuerpos armados, de los Quds de Irán, de la Guardia Revolucionaria. Y entonces esto, obviamente que esta agresión a Irán auguraba
una reacción en contra de Israel. Reacción que ocurrió el sábado anterior de la semana pasada con cerca de 300 ataques a través de misiles de crucero, misiles hipersónicos y también drones. Estados Unidos, conjuntamente con Reino Unido, Francia e Israel, hicieron todo un plan defensivo para reducir a su mínima expresión esos ataques, que ciertamente, aparentemente, el escudo defensivo, el domo de hierro de Israel, los misiles patrios de los Estados Unidos y otros, pues de esos 300 ataques, parece que cayeron muy pocos, aparentemente, en el territorio israelí, que no obstante se ha cuantificado esa defensa en cerca de $1.000 millones para poder evitar, ¿verdad?, los daños de ese ataque. Israel, entonces, de nuevo, Estados Unidos, paradójicamente los Estados Unidos, que es el país que vende más armas del mundo, donde está el complejo militar industrial, del cual habló el presidente Eisenhower en los años 50, pero hasta Estados Unidos prácticamente le imploró a Israel que no diera una respuesta, porque este precario equilibrio que existe en el Medio Oriente, donde pasa por ahí en ese estrecho de Hormuz, cerca del 20% de los hidrocarburos del mundo, el estrecho de Hormuz, que está enfrente de Irán. Entonces, imagínense ustedes lo que pasaría con el precio del petróleo si Irán es atacado por Israel y Irán responde a las instalaciones nucleares que ellos dicen, tenemos ubicado donde están las instalaciones nucleares de Israel y están ubicadas donde están las instalaciones nucleares de Irán. Entonces, ¿a dónde es que vamos a llegar, por Dios? Yo siento que los Estados Unidos y las grandes potencias tienen que tener un poco más de detenimiento, reflexionar y no dejarse tutelar tanto por ese complejo militar industrial que son sencillamente insaciables. ¿Por qué? Porque ellos, supuestamente Irán, al momento de responder, hasta le mandó un aviso a través de Turquía a los Estados Unidos, mira, nosotros vamos a atacar, como una forma de que fuera una respuesta medida. Israel, a este momento, también tenemos entendido que hizo un ataque a Irán, supuestamente medido, pero ¿quién puede garantizar que ese equilibrio tan precario pueda mantenerse? Eso no lo puede garantizar nadie. Estamos jugando una ruleta rusa que nos puede conducir a un abismo del cual no sabemos lo que pueda acontecer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Irán, tenemos que tener claro que Irán, así mismo como Israel no está solo, Irán tampoco está solo. Irán es de los pocos países que está apoyando a Rusia en la operación militar especial que tiene en Ucrania. Entonces, Rusia se vería obligada prácticamente, por solidaridad también, a acompañar a Irán en el caso de que reciba un ataque de Israel. Pero muchas de esas naciones árabes que no están de acuerdo, obviamente, con lo que está pasando en Palestina, pues también se verían tentados a unirse a Irán, aún teniendo una amistad con Irán, pero se verían tentados a unirse a Irán y provocar eso, una conflagración de imprevisibles consecuencias. Así que por eso, aún desde esta tribuna, desde este pequeño país del Caribe, nosotros les pedimos al liderazgo mundial que tengan un poquito más de sabiduría y que se sienten en la mesa de negociación y no sigan jugando a la ruleta rusa con la suerte del mundo. Porque aunque es verdad que el G7, que los 5 miembros del Consejo Permanente de la ONU son los países más poderosos, pero la tierra no les pertenece a ustedes de manera exclusiva. Y en esos mismos países que ustedes representan, han tenido otros gerentes, otros presidentes que han tenido una mayor inteligencia emocional para saber sortear los conflictos y evitar situaciones de las cuales luego, Medrano, nos podamos arrepentir. No, definitivamente, Tabarez,
esta situación de estrés, de conflicto internacional, no deja de preocuparnos a nosotros en estos laterales debido a los efectos secundarios que provocan básicamente a las economías de estos países que están en vía de desarrollo y que en gran medida parte de su actividad depende de esas grandes producciones que se generan en las grandes potencias y los países que están ubicados a nivel internacional. Básicamente a nosotros nos afecta mucho cuando se producen conflictos en el Medio Oriente la situación del precio de los derivados del petróleo a raíz de que son esos países los grandes productores de los derivados de hidrocarburos. Yo quiero, Tare, en esta parte inicial del espacio, antes de irnos a la pausa, hacer mención de un lamentable fallecimiento acontecido ayer viernes, el fallecimiento del doctor Franklin Almeida Rancière, un destacado dirigente político, catedrático, exfuncionario, en principio miembro del Partido de la Liberación Dominicana y al momento de su fallecimiento integrante de la alta dirección del Partido Fuerza del Pueblo, organización a la que ayudó a construir. Franklin Almeida Rancière fue de los miembros del comité político de entonces del PLD que cuando se produjo la división en el 2019 acompañó a Leonel Fernández en la conformación de la Fuerza del Pueblo. Fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Franklin Almeida también fue ministro de Interior y Policía. Desarrolló un proyecto interesante, aunque ocupó varias cuartillas y comentarios críticos, pero desarrolló un proyecto interesante denominado en su entonces como el Plan de Seguridad Democrática. Con este plan, Almeida logró volcar la asistencia de las entidades del gobierno en los barrios para de alguna manera comprometer a las instituciones gubernamentales a solucionar problemas que afectan a la comunidad y que se entendían a partir de ese proceso de levantamiento de investigación que acentuaban los actos delincuenciales y los malestares sociales que se daban y que se dan todavía en los barrios dominicanos. Muchos de los programas que vemos que se implementan en la actualidad, el Plan de Seguridad Ciudadana, Mi Barrio, Barrio Seguro, todos tienen de alguna manera muchos elementos muy similares a aquellos que inició Franklin Almeida Rancière en su momento. Fue candidato a senador en una ocasión por el PLD en el Distrito Nacional y también a Franklin se le destaca una labor muy importante cuando el Partido de la Liberación Dominicana dejó de ser una organización de cuadros y se convirtió en una organización de masas. Él trabajó mucho en la organización de los recintos electorales y la conformación de grupos de trabajo que lograron hacer la movilización y el control de los votantes que tenía el PLD identificado en su momento y se podía producir la concurrencia en los recintos electorales. Franklin tuvo esa visión y hasta un buen tiempo al PLD como maquinaria electoral le dieron buenos resultados esas prácticas que fueron implementadas por el doctor Franklin Almeida Rancière. Una persona con posiciones firmes, en algún momento de alguna manera contestatario, pero no dejó de ser un ciudadano que hizo sus aportes a la República Dominicana y que penosamente ya sobre los 83 años de edad pues ha perdido la vida y han sido muchas las manifestaciones de solidaridad de parte de distintos sectores del país al momento en que se ha producido su fallecimiento. Y quisimos tocar en esta parte del programa, hacer ese señalamiento porque deja de ser una figura importante en el quehacer político social de República Dominicana. Ejerció también de alguna forma el derecho, ¿no? Aunque no fue como que su actividad más dilatada, pero también ejerció el derecho de alguna manera. Sí, por supuesto, hay que reconocer que don Franklin Almeida, una figura, fue rector de la UAS, si mal no recuerdo. Era conocido también como el hombre del anillo
No sé por qué, ¿de dónde era que venía eso? Eso fue en la campaña cuando fue candidato a senador y se hizo una fotografía del afiche y él mostraba con orgullo el anillo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy bien. Fue un aspecto muy propio de él, pero generó algún nivel de críticas. Sí. Bueno, digo, pero no. El anillo de graduación. Pero yo no sé por qué, porque en este caso estaríamos hablando de que él estaría enalteciendo la Universidad del Estado, es decir, no era algo... Él fue una persona, ¿verdad?, en vida, controversial. Recordamos el pronunciamiento donde él decía que existían los corruptos y los PLDistas de su momento. También con una personalidad muy dura, muy fuerte, pero también un intelectual y un miembro prominente de la clase política que sin duda, pues eso representa una pérdida. Queremos aprovechar estos minutos también, Medrano, para comentar. El expresidente Leonel Fernández tuvo una entrevista en la emisora Sol, el programa El Sol de la Mañana, que a mí me pareció muy interesante. Siempre es interesante escuchar al expresidente Fernández, pero desde aquí nosotros tenemos que casi obligatoriamente ser críticos con muchos de sus pronunciamientos. Cuando él se le pregunta que cuándo llegaría el momento del retiro, realmente el doctor Fernández ya está en una edad un poquito quizás avanzada, ha gobernado 12 años, su primer gobierno fue prácticamente hace 30 años, Sí, claro. Es decir, no, parece que fue ayer, pero no, hace 30 años, en el año 1996. Entonces nosotros no entendemos cómo el doctor Fernández, todavía en este tiempo, se atreve a decirle al país que él nunca ha aspirado a nada. Porque eso quizás tenía algún sentido cuando él era un desconocido y era algo que podía sonar simpático y agradable, donde todos sabemos que el presidente Fernández es un enfermo del poder. Es decir, hay personas que no pueden estar si no es en el poder o aspirando al poder. ¿Tú crees que es posible que el presidente Fernández diga en una entrevista que él se reunió con su equipo en el 2012, donde él dijo, bueno, ya aquí llegó todo, ya nos vamos a retirar, cuando todos sabemos lo que pasó de ahí en adelante, que para Danilo repostularse y reformar la Constitución, hubo que hacer el famoso acuerdo, el acuerdo de Juan Dolio de los 25 puntos, de los 30 puntos, y luego, entonces, por su deseo incesante y enfermizo de ser nuevamente candidato, pues llegó al extremo de dividir el Partido de la Liberación Dominicana, creando otro partido, y se postula en el año 2020 y se postula en el año 2024, y hay pocos que dudan que en el año 2028 se postule también en un partido, una persona que habla de democracia, en un partido donde no se presentó una competencia en el 20, pero tampoco en el 24, ni siquiera para hacer, aunque sea un teatro y una pantomima de competencia. Entonces, por eso es que uno a veces tiene que acudir y recordar al presidente Balaguer, que quizás es de los políticos que ha sido más sinceros, donde cuando se le entrevistaba y se le preguntaba si se iba a repostular, entonces él decía que él era un instrumento del destino y de las circunstancias, que esa es la verdad. Entonces, muchas veces esto es lo que provoca los desencantos en la clase política, que se empecinan en mantener un discurso totalmente divorciado de los hechos que lo caracterizan. Porque si usted quiere seguir aspirando, como dicen, mientras yo respire que nadie aspire, usted tiene derecho. Ahora, no pretenda tomarle el pelo al pueblo dominicano, tomarnos de tontos a todos, de oligofrénicos y de estúpidos, de que se pretenda tapar el sol con un dedo, que realmente estamos ante una persona que es un enfermo del poder, al punto tal, Medrano,
que el presidente Fernández debió quedar jubilado en el año 2012, porque el esquema constitucional que había era un esquema donde tú ibas, te postulabas y te repostulabas y ya tú quedabas jubilado. Pero entonces él propicia una reforma a la Constitución en el 2010. Muy buena la reforma, pero entonces esa reforma lo habilita a él nuevamente para seguir aspirando mientras haya respiración que pase por sus pulmones. Entonces, realmente, esas son las cosas que a veces dicen que por qué se está votando menos personas que antes, es que eso es lo que desencanta. Y yo invito a los políticos que sean un poco más sinceros, porque es que usted no puede inspirar confianza si usted permanentemente está tratando de tomarle el pelo a la gente en un tema tan neurálgico como el poder. Y esa es la realidad, y la realidad que tienen la mayoría de los políticos. El mismo presidente Abinader, si reforma la Constitución para presentarse, también eso tendría una mella en su figura histórica, porque se vería como un enfermo del poder. Y nadie es imprescindible, nadie es indispensable. Fidel Castro ya hace casi 10 años que murió. Y la revolución cubana ha continuado, no se derrumbó. Sí, el sol sale al día siguiente, no hay que ser tan enfermo del poder, es lo que yo pienso. Y si usted lo va a hacer, pues sencillamente la frase de Balaguer, entonces le reconocemos la sabiduría de esa frase de que es un objeto de la circunstancia y que el tiempo dirá, y así usted no falta o no divorcia tanto su discurso, su prédica de sus hechos. Yo quisiera, sobre esa base, ahora hacer un ejercicio a ver si la memoria no me traiciona. Yo debo, o quisiera también reconocer de alguna manera que Leonel tiene en su alrededor seguidores que son leonelistas. Y su aspiración, su única aspiración es ver a Leonel Fernández siendo presidente de la República. Es muy probable que a sabiendas, Leonel Fernández, de que él cuenta con esa legión de seguidores que son básicamente creyentes en que él lo único que debe ser es presidente de la República, le resultaría difícil como político decir que en algún momento él se va a retirar, o que él no va a aspirar más. Pero a lo que quiero ir es que, a excepción del año 2000, cuando Leonel no se pudo presentar a una reelección por un impedimento constitucional, desde entonces, cuando él vuelve al poder en el año 2004, él nunca ha dejado de aspirar. Y ahí es que quiero hacer el ejercicio, a ver si la memoria no me falla. En el 2004 al 2008 la reelección estuvo permitida a raíz de que Hipólito Mejía modificó la Constitución y se permitió la reelección consecutiva, y el nunca jamás, ahí era que estaba el nunca jamás. Correcto. Leonel se presenta y se repostula. En el año 2008, cuando estaba el nunca jamás, no sé si ustedes o usted, Tabaré, recuerda, el movimiento de los ingenieros constitucionalistas, claro que sí, que promovían la reelección, que tenían 2 millones de firmas para supuestamente modificar la Constitución. No se pudo. Danilo fue el candidato presidencial de entonces, y Danilo es quien gana la presidencia de entonces. Danilo, agotando su primer mandato como presidente de la República, Leonel inició un movimiento al que se le llamó Viendo cómo andan los vientos, cómo se mueven los vientos. Sí. Que fue un movimiento a partir de que Danilo tenía una prohibición constitucional que no le permitía la reelección. Ellos estaban viendo cómo se movían los vientos, pero Danilo logró, ¿verdad?, desviar esos vientos, y a raíz de un acuerdo se logró modificar la Constitución para que Danilo se postulara. Entonces se da la situación del año 2019, cuando se presenta como candidato con todo el derecho, ¿no?, y le gana el proceso entonces Gonzalo Castillo, y todavía siendo así, Leonel divide esa organización política y se presenta como candidato en el año 2020 por el partido Fuerza del Pueblo. Va al proceso y también pierde esas elecciones, y lo está haciendo ahora, en el año
2024. Y ahí es que te compro muy bien la parte en donde advierte de que tú no sabes qué va a pasar en el futuro si Leonel Fernández de alguna manera va a decir, de alguna forma, en que él ya no querrá ser candidato nuevamente a la presidencia de la República, pero él nunca ha dejado o ha intentado ser aspirante presidencial. No, y además yo lo digo por el hecho de que él tiene que estar consciente, porque es una persona culta, se le reconoce sus dotes intelectuales, que ese liderazgo sempiterno, eterno, es una castración al surgimiento de otros liderazgos. Así es. O sea, ¿cómo es posible que un partido que se precie de democrático no haga un proceso donde se presenten otros aspirantes en el año 2020 y ahora en el año 2024? O sea, una institución que solamente sirva a los intereses de una persona exclusivamente, y entonces otros incluso insinúan que cuando él se canse, entonces ya tiene su sucesor preparado, que sería el hijo. Es decir, ¿cómo puede ser esto? O sea, esto es una empresa familiar. Yo creo que eso no está a la altura del liderazgo, porque uno puede tener sus diferencias e incluso rechazos y hasta muchas críticas sobre cosas que pasaron en su gobierno, pero el presidente Fernández realmente es de los pocos presidentes en la República Dominicana que pueden tener un balance positivo. Es decir, haber gobernado tanto tiempo, 12 años, en elecciones que no fueron cuestionadas, en su mayoría, vamos a decir, de forma neurálgica, porque aquí siempre se cuestiona, siempre se dice, hasta el que saca 500 votos dice que le hicieron fraude. Pero esas son cosas realmente que no responden a la objetividad. Pero que él tiene que entender, y estas elecciones de mayo van a ser un baño de realidad, de que aquí hay que saber cuándo hacer un retiro digno y no que se vea maltratado él como figura histórica, porque eso no significa que él tiene que retirarse a ser un ermitaño en la Cordillera Central. Él puede seguir asesorando. De hecho, siempre hemos dicho que es un candidato con potabilidad para ser secretario general de la OEA, y quién sabe si hasta secretario general hasta de la ONU, porque uno le reconoce realmente su prestigio internacional. Pero con esta enfermedad, esta narcodependencia del poder, es decir, el poder como narcótico, realmente yo creo que eso con el tiempo puede causarle una mella innecesaria a su figura, que de hecho es una figura que merece admiración y que merece respeto. Bueno, vamos a una pausa comercial. En breve continuamos con más contenido acá en Consensuando. No le cambien. ¿Necesitas una empresa enfocada en soluciones integrales de desechos sólidos? MTE Group es la solución. Contamos con camiones compactadores, equipos pesados, luminarias, contenedores, zafacones y mucho más. Estamos ubicados en la Charles Sommer número 19 en Los Prados, con el teléfono 809-542-2564. Para más información, visitar nuestra página web mtegrouprd.com o en nuestras redes sociales MTE Group RD en Instagram, Facebook y Twitter. Municipal Truck and Equipment, MTE Group. La Cámara de Diputados realizó esta semana un arduo trabajo conociendo varias iniciativas de ley de importancia para el desarrollo del país. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que ordena la realización del tamizaje neonatal para la detección temprana de enfermedades congénitas y metabólicas en la población infantil, a los fines de garantizar a los recién nacidos seguimiento ante posibles alteraciones en el metabolismo. Además, los diputados iniciaron el conocimiento del 13º grupo de 20 resoluciones internas en la que solicitan al gobierno la construcción e instalación de obras en distintas provincias del país. Y en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados
entregó 3 pergaminos de reconocimientos por sus grandes aportes al país, uno a la cooperativa San José, otro a la Banda Municipal de Música del municipio de La Vega y uno póstumo al profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Una cosa muy útil, muy útil. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal por haber hecho ese trabajo. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. El Senado de la República reconoció de manera póstuma a la destacada educadora Ibelice Prax Ramírez de Pérez y al cantautor Víctor por sus aportes a la educación y cultura dominicana. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, la modificación a la ley sobre exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos, además del proyecto de ley que reconoce la lengua de señas en República Dominicana. Asimismo, la Cámara Alta sancionó en primera lectura el proyecto de ley de antidopaje. En los trabajos legislativos, varias comisiones de senadores continuaron el análisis de relevantes iniciativas de gran impacto social. Y el Congreso Nacional fue el escenario de la primera reunión interparlamentaria República Dominicana-México, en donde senadores y diputados de ambos países abordaron la problemática del sargazo, las inversiones recíprocas, la cooperación bilateral, entre otros temas de interés común. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Gracias por continuar con su programa Consensuando, que en esta oportunidad está engalanado con la belleza, la inteligencia y la juventud de una candidata diputada por el Distrito Nacional de la Circunscripción 2, Mayrelyn García. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, gracias por recibirme en su espacio Consensuando. Gracias. Qué bueno tenerte. Siempre es un privilegio y nosotros somos abanderados de que la juventud, ¿verdad?, de incursión en política y de forma enfática en el caso de la mujer, que la misma Constitución Dominicana establece de que debe existir una paridad. Por algunas situaciones tenemos que ser un poquito más rápido, pero es importante, Mayrelyn, que poder conocerte. ¿Quién es Mayrelyn? Las inquietudes que te llevan a participar y a incursionar en la política. Bueno, muchas gracias. Como bien dices, necesitamos que las mujeres se atrevan a participar y en mi caso particular, pues esta participación política la he hecho ya desde hace algunos años como un ejercicio de reflexión. Siempre digo que soy una ciudadana que decidió participar en el sistema político, en mi caso particular a través del Partido Revolucionario Moderno, que me ha dado la oportunidad. Pero siempre hablo a esa sociedad civil, como los políticos le llaman, ¿verdad? Y hablo a la clase media
que muchas veces es apática, que entiende que no vive de política, que no precisa de militar o de simpatizar por algún partido en particular. Y digo, nosotros, los profesionales que venimos del sector privado, que hemos estudiado, que hemos hecho una carrera, que tenemos una experiencia directiva, administrativa, ¿por qué no? Esa misma experiencia, esa misma vocación de trabajar y de servir, ¿por qué no llevarla a un partido político? Y bajo esa reflexión de dejar de ser apática, pues digo, vamos a tocar puertas y llevar ese trabajo comunitario que a veces en el sector privado lo hacemos a través de la responsabilidad social corporativa. ¿Por qué no hacerlo en política? Que es donde verdaderamente se puede magnificar el esfuerzo que hacemos y poder apoyar el bienestar de la gente. Y bajo esa reflexión, pues comienzo a dar pasos. Primero como profesional, como los políticos le llaman a los profesionales técnicos, empiezo pues a colaborar en diferentes equipos de estrategia y ya luego en el 2020 pues me decido a hacer política de territorio, empiezo a conocer mi demarcación, que es la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, y hoy estoy aquí pues como candidata. Marilyn, los ejes fundamentales en los que se sustenta tu propuesta de cara a llegar al Congreso Nacional. Mira, siempre nos preguntan cuáles son nuestras propuestas legislativas, los aspirantes a una posición en el Congreso. Y siempre digo que en nuestro país hay muchas leyes, muchas que desconocemos y que no se aplican, otras que hay que transformarlas. Particularmente tengo un tema que me he sensibilizado por un caso cercano, que no es un tema, vamos a decir, muy popular en el imaginario de la gente, que es el trasplante de órganos. Tenemos una ley que data del 98, sin embargo en nuestro país no tenemos la educación ni la cultura sobre el tema de trasplante. Si bien tenemos el INCOR, el Instituto de Coordinación de Trasplantes, no hay un registro fidedigno de cuántos dominicanos y dominicanas pueden necesitar un trasplante para seguir viviendo. Si de repente, como el caso que conozco, usted no tiene la disponibilidad económica de irse fuera del país, pues usted puede perder su vida. ¿Cuánta gente joven, cuántas madres, cuántos padres de familia pudieran estar necesitando un trasplante? Y es un tema que desde que lo ponemos en la palestra, pues la gente se asusta. No nos hacemos donantes en vida, no tenemos un carnet, no hay un sistema de salud adecuado para esto, no hay estadísticas, como decía, certeras, y se estima que 3,000 personas al año pudieran morir necesitando un trasplante en República Dominicana. Y creo que es una ley que hay que trabajarla nuevamente, que es un tema que hay que ponerlo en el imaginario de la gente y que desde el Congreso pues yo puedo muy bien impulsar. Mayreli, tuvimos la oportunidad de ver tu participación en el debate. Gracias. La verdad que tuviste un desempeño magnífico, por eso te felicitamos. Muchas gracias. Queremos que tú nos hables un poquito de esa experiencia y también si tú entiendes, si eres partidaria de que exista una ley para que esos debates, ya que van insertándose, van consolidándose en la cultura democrática y política de la República Dominicana, para que sea prácticamente un aspecto obligatorio. Mira, yo entiendo que sí, como pasa en otras sociedades, a veces la gente vota por ver una cara en afiches, yo no soy muy partidaria de eso, contamina visualmente la ciudad, y a través de una cara en un afiche usted no conoce un perfil, usted no conoce su manejo, usted no conoce sus propuestas. Y hay algunos candidatos y candidatas, y eso pasa en todos los partidos políticos, que se hacen populares en base a recursos, pero no tienen una experiencia, no tienen una formación académica, no tienen una verdadera participación comunitaria. Y entonces, como decía, la gente a través de esa popularidad de afiches y de publicidad en las redes, pues vota por estas personas. Sin embargo, en un debate es donde se pueden discutir las ideas, es donde la gente nos puede ver y escuchar y conocer cómo pensamos, cómo respondemos ante un tema en particular y ojalá tengamos debates todos los días y no solo en televisión. Yo digo, ¿por qué no hacer grandes asambleas comunitarias
y poder tener ahí a todos los candidatos de los diferentes puestos electivos, no solo al Congreso o a la presidencia, sino también las municipales que ya pasaron, para que la gente nos pregunte y escuche cómo pensamos, qué propuesta tenemos, qué trabajo queremos hacer, y que no solo decidan por rostros masculinos y femeninos a través pues de un afiche o de una publicidad en televisión o en redes sociales. O sea que sí, estoy de acuerdo con que tengamos alguna reglamentación que pida, exija que los políticos vayamos a debate ante cualquier posición a la que queramos aspirar. Hay un tema que es controversial y polémico y no por ello debe ser ignorado. Tenemos un código penal que data de más de 2 siglos, sí, realmente, que acusa una vetustez, es decir, demasiado antiguo, desactualizado, con muchas figuras que requieren algunas modernizarse y otras incorporarse, sí, y crearse a los tipos penales. Está el caso de las famosas causales, que ha generado controversia y división, y algunos afirman que quizás ese ha sido un lastre que ha impedido que haya sido aprobado este Código Penal. ¿Tú te adscribes a la posición de que se haga una ley paralela, alternativa para el manejo de las causales? Algunas personas establecen incluso que esto ni siquiera debiera ser parte del Código Penal, sino de la Ley General de Salud. ¿O tú entiendes que esto también debiera caminar de manera conjunta con la aprobación del Código Penal? ¿Cuál es tu posición? Mira, a veces pienso que es una discusión estéril, porque la Constitución, que es a lo primero que tenemos que acudir, cita que respetamos la vida desde la concepción. Entonces ahí tenemos un freno para los que apoyamos las 3 causales, que las he apoyado siempre, por diferentes razones. Y primero ahí quiero decir que a veces nos quieren estigmatizar con el tema religioso. Yo soy una mujer creyente, criada en la fe, de una familia católica. Sin embargo, no pienso que debemos poner el tema religión, nosotros como un país católico, cristiano, pues poner ese debate de si creemos o no, si somos pro vida o no, porque a los pro vida siempre les digo, una niña que fue violada, que fue maltratada, es ser pro vida, dañarle mucho más la vida a esa niña que ya tiene un maltrato físico y psicológico, obligándola a que tenga que llevar a término un embarazo para lo que ni su cuerpo ni su mente psicológicamente está preparada. Eso es ser pro vida. Una mujer que de repente está en riesgo su vida, imagínense que es una pareja, ya es madre de 2 niños pequeños, tiene ella que posiblemente dejar huérfanos sus otros 2 hijos y viudo a su esposo, porque somos pro vida y no podemos salvarle la vida a ella. Entonces, las causales, hay 2 temas que son médicos. Está también la inviabilidad del feto, que hay una tipificación que debe hacer el sistema médico de cuáles son esas inviabilidades con la vida. Y entonces tenemos también que someter a una mujer a llevar a término un embarazo y todo lo que en el cuerpo y psicológicamente conlleva para nosotras, porque hay un feto que no es viable, pero entonces somos pro vida. Entonces tenemos como país y sociedad que revisarnos. Y respondiéndote a lo de las 3 causales con el Código Penal, yo estaría de acuerdo con una ley especial, porque es cierto que en este debate, esta discusión que no nos ponemos de acuerdo, las 3 causales ha frenado pues que se pueda avanzar con el Código Penal. Habría que ver entonces si incluirlo en la Ley de Salud, como mencionabas, pero creo que la discusión es mucho más profunda, porque enfrentamos sectores sociales, reitero, con el tema religioso, y nos queremos satanizar en pro vida y los no pro vida, y no es un tema de creencias y de religión, es mucho más profundo, de entender qué queremos para nuestras mujeres, qué queremos para nuestras niñas, cómo como país podemos realmente atender los diferentes casos que a veces se dan y que no salen a la palestra pública, de mujeres que acuden pues a abortos clandestinos, y ahí sí ponen mucho más en riesgo su vida. Creo que tenemos que avanzar como país y las discusiones pues ser un poco más objetivos y no enfrentarnos con ese debate religioso, y con el tema del Código Penal, reitero, pues hacer una ley especial o ver entonces si en la Ley de Salud o en cualquier otra que se pueda pues poner para que podamos sacar adelante dicho código.
Mayrelyn, en las funciones de representación que te han de corresponder, quisiera ir un poquito al territorio. Sí. La circunscripción número 2 del Distrito Nacional conjuga unas características muy especiales. Sí, muy especiales. Tienen unos segmentos poblacionales que prácticamente tienen todo el tema de servicios y facilidades resueltas, más sin embargo hay otros que tienen muchas carencias. Tiene la particularidad de que el partido por el cual te postula está en el gobierno y si ocurre que nuevamente es reelecto el presidente Luis Abinader y tiene la oportunidad de trabajar desde el Congreso algún tipo de iniciativas que impacten tu territorio. ¿Cuáles ha identificado y cuáles se entiende deben ser atendidas desde el Ejecutivo? Muy bien, muchas gracias. Mira, realmente, como mencionabas, convergen en diferentes sectores sociales. En la circunscripción número 2 tenemos una clase popular, por decir un sector icónico, Cristo Rey, La Fe, La Agustinita, La Agustina. Tenemos pues una clase media alta, ahí puedo mencionar Los Ríos, toda esa franja de la República de Colombia, Arroyo Hondo, que es esa clase social de la que siempre hablo, la clase media que debe votar y debe conocer perfiles y decidirse por algún candidato de cualquier partido, porque ahí no soy radical de hablar solo de mí o del PRM, sino de motivar a que la gente vote. Y en este sentido, como representante pues de ese segmento de la sociedad, siempre digo que en la República de Colombia todos conocemos que se hacen unos grandes entaponamientos y si bien conozco que el ministro de Obras Públicas pues tiene un proyecto en esa dirección de hacer túneles elevados desde toda la Monumental hasta llegar a la Rotonda del Botánico, ese es el clamor de ese segmento de la sociedad, que si bien no está en manos de ningún diputado, porque siempre educo a la gente que nos pregunta cuando vamos a los sectores y nos solicita cosas como si fuéramos presidentes, en nuestro rol de representar debemos ser un canal de articulación y de llevar soluciones a las comunidades de esas demandas que tienen pues a las diferentes instituciones del gobierno central, y en este caso esa es una de las problemáticas más grandes que tiene toda esa franja, como reitero, de la República de Colombia y sectores aledaños que van además hacia la autopista Duarte y toda la Kennedy, toda la gente que sale a trabajar y necesita pues avanzar con el tiempo, con la vida tan complicada que todos llevamos, y creo que es un proyecto que todos los que vivimos ahí, actores políticos, sociales, comunitarios, debemos impulsar para que se haga pronto realidad. Mayrelyn, tú te has identificado mucho con la causa del avance de la mujer en el ámbito de la política. ¿Tú entiendes que en la República Dominicana, que de un tiempo a esta parte, primero teníamos un 33%, luego se hablaba de un 40%, pero del ámbito nacional, y luego posteriormente el Tribunal Superior Electoral estableció que iba a ser por demarcación, es decir, que desde el punto de vista de las cuotas han habido avances. Ahora, desde el punto de vista de la representatividad y de la posible ocurrencia de candidatos, de candidatas que puedan ser competitivas desde el punto de vista electoral a la presidencia, ¿cuál es tu visión y tu criterio con respecto a eso? Ojalá pronto tengamos una mujer presidenta, pero si bien es cierto que hemos avanzado, ahora tenemos un 40% por demarcación y hay muchas personas que están en contra de la cuota o critican la cuota, yo digo, señores, necesitamos la cuota para crear la cultura de que la mujer debe participar, y es una cultura en ambos géneros, porque el machismo y el patriarcado que tenemos en nuestro país es responsabilidad también de nosotras, porque por los roles naturales y sociales que tenemos, criamos a ambos, mujer y hombre, con diferenciaciones, y eso entonces se traspola ya cuando somos adultos a los diferentes espacios pues que queremos ocupar. Entonces las cuotas deben existir hasta que se cree la costumbre de que hombres y mujeres debemos participar en igualdad de condiciones. Tenemos muchas mujeres preparadas. Cuando vamos a las aulas, yo que soy académica, que imparto clases, pues vemos que un 60-70% de esa población estudiantil es mujer, es decir, la mujer se prepara cada vez más. Sin embargo, eso no se traduce a mayor presencia de mujeres en espacios privados y en espacios públicos, que son aún más complejos.
por todo el tema de recursos, por todo el tema de estigmas sociales, porque las mujeres que somos más recatadas tenemos cierto temor, pues acudir a ciertos apoyos por la misma sociedad en que vivimos, pero por eso siempre hablo de que la mujer debe atreverse y que todas las que estamos en estos espacios, aspirando o no, que tengamos una designación o logremos un puesto electivo, seamos un ejemplo para todas esas jóvenes mujeres que nos ven, que quieren participar, que tienen vocación de servicio, que están preparadas o que están en el sector privado y quisieran dar el salto al sector público como lo he hecho yo y quiero servir de ejemplo. Y como decía, ojalá, y creo que sí, porque le tengo mucha fe a figuras que tenemos muy cerca en el Partido Revolucionario Moderno, ojalá que pronto, en el 28 y más adelante, tengamos más mujeres, porque como dice la Junta, más mujeres es más democracia, pero que tengamos una mujer presidenta en la República Dominicana. Marilyn, es una pena que se nos fue el tiempo. Hayamos llegado al final. Ya ha sido muy provechosa la entrevista. Gracias. Sabemos que tiene muchos compromisos ya en esta recta final de la campaña, pero si hay algún espacito, por favor, el programa estará a la orden, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad que sí. Ojalá que los electores del Distrito Nacional sepan escoger este próximo 19 de mayo, porque el Congreso requiere de personalidades y figuras con las condiciones que ha mostrado en esta tarde. Más bien, en esta noche, ¿no? Gracias, muy amables. A ustedes, todos ustedes también, las gracias por estar en sintonía con nosotros en Consensuando. Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión, nos despedimos, pero les dejamos la invitación para que el próximo sábado nos acompañen en una nueva entrega. Hasta la próxima. ¿Necesitas una empresa enfocada en soluciones integrales de desechos sólidos? MTE Group es la solución. Contamos con camiones compactadores, equipos pesados, luminarias, contenedores, zafacones y mucho más. Estamos ubicados en la Charles Sommer número 19 en Los Prados, con el teléfono 809-542-2564. Para más información, visitar nuestra página web mtegrouprd.com o en nuestras redes sociales MTE Group RD en Instagram, Facebook y Twitter. Municipal Truck and Equipment, MTE Group. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados realizó esta semana un arduo trabajo conociendo varias iniciativas de ley de importancia para el desarrollo del país. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley que ordena la realización del tamizaje neonatal para la detección temprana de enfermedades congénitas y metabólicas en la población infantil, a los fines de garantizar a los recién nacidos seguimiento ante posibles alteraciones en el metabolismo. Además, los diputados iniciaron el conocimiento del 13º grupo de 20 resoluciones internas en la que solicitan al gobierno la construcción e instalación de obras en distintas provincias del país. Y en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó 3 pergaminos de reconocimientos por sus grandes aportes al país, uno a la cooperativa San José, otro a la Banda Municipal de Música del municipio de La Vega y uno póstumo al profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar en las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Una cosa muy útil, muy útil. Usted viene haciendo una acera así
son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal por haber hecho ese trabajo. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. El Senado de la República reconoció de manera póstuma a la destacada educadora Ibelice Prax Ramírez de Pérez y al cantautor Víctor Víctor por sus aportes a la educación y cultura dominicana. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, la modificación a la ley sobre exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos, además del proyecto de ley que reconoce la lengua de señas en República Dominicana. Asimismo, la Cámara Alta sancionó en primera lectura el proyecto de ley de antidopaje. En los trabajos legislativos, varias comisiones de senadores continuaron el análisis de relevantes iniciativas de gran impacto social. Y el Congreso Nacional fue el escenario de la primera reunión interparlamentaria República Dominicana-México, en donde senadores y diputados de ambos países abordaron la problemática del sargazo, las inversiones recíprocas, la cooperación bilateral, entre otros temas de interés común. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.